Bueno, bueno, listo. Ahora por la parte de antecedentes obstétricos, tenemos que es muy importante registrar la fórmula obstétrica de la mamá, que son todas estas siglas. Pero básicamente, ¿qué significa cada una? El número de gestaciones previas que haya tenido la mamá, y ahí estaríamos hablando también de un concepto general que vamos a usar en la historia clínica y probablemente para referirnos a ello, a ella de vez en cuando, que es si la mamá es nulípara o nuligestante o multípara o multigestante. Que vamos a ver que estas dos condiciones, entre comillas, van a ser importantes y van a ser factores de riesgo o van a predisponer a ciertas condiciones patológicas del embarazo. Entonces, primero es cesaje de gestaciones. Los partos, además de las gestaciones, son, o sea, los partos y cesáreas es a través de qué vía se tuvo las gestaciones que ya registramos. Entonces, por ejemplo, una mamá puede ser G1, partos 0, cesáreas 1. O puede ser G1, partos 1, cesáreas 0. ¿Sí? Pero siempre que vamos a colocar la G, se coloca P y C. P o C, que es partos o cesáreas, como les digo. Vivos es si las gestaciones anteriores dieron resultado a un bebé o pues a una persona que en este momento se encuentre viva, también se registra. Abortos es en caso de que la mamá hubiera tenido algún aborto, pero de todas maneras se registra, digamos, si una mamá tuvo un aborto, esa también fue una gestación. Entonces, también se suma, digamos, el numerito de gestaciones. Mortinatos, que como les digo, son aquellas gestaciones que dieron como resultado un producto muerto. También se registran los embarazos ectópicos y las molas, en caso de que la mamá hubiera tenido esta condición. Al final vamos a tener que la mamá realmente puede ser G0, P0, que sería como lo más común para una madre que sea nulípara, que hasta el momento hubiera sido nulípara, pero vamos a tener varias formas en las que puede estar esta fórmula obstétrica. Como les digo, lo que se tiende a llenar siempre sí o sí, lo que más van a encontrar como descrito en las historias, va a ser la G, la P, la C, la B y ya, como esas cuatro va a ser lo más común. Las otras condiciones, como son los abortos, los mortinatos, los ectópicos y las molas, son menos comunes, pero sin embargo siempre se preguntan, siempre se tiene que preguntar. Y Disculpa la probablemente, pregunta. dime, Ay, qué pena la interrupción. Es que no sé si ya lo dijiste, tal vez no escuché. ¿Mola a qué hace referencia? mola y atiforme hace referencia, si quieres, Ana, es que me siento no tan buena explicando eso, No, si quieres. eso es una patología, es la enfermedad trofoblástica gestacional. Resulta que realmente la causa de por qué se da la mula no está muy bien conocida, pero se da pues desde lo que es la fecundación. Entonces, digamos que eso es como un tumorcito, que ya lo que es la enfermedad trofoblástica gestacional tiene un amplio espectro de malignidad o benignidad, o sea, hay unas patologías que no son para nada malignas, por ejemplo, la mula. Bueno, depende, pero, o sea, sí, o sea, va así en ese espectro. Y es como que la paciente se embaraza, hay un proceso de fecundación, pero es patológico, y entonces eso que crece no es un embrioncito, no es un fetico, sino es una mola, que es una bolita como de células, para decirlo así, que está creciendo de forma desordenada y tiene que ver también con la invasión placentaria y todo. El caso es que esto se caracteriza porque es un embarazo como exagerado, ¿no? O sea, es como si estuviera súper embarazada. Entonces todos los síntomas del embarazo se empeoran. Tiene más vómito, la altura uterina, o sea, no va acorde a la edad gestacional, sino es como si tuviera más edad gestacional. Hay una hormona que nosotros miramos para saber si una paciente está embarazada, que es la subunidad beta de la gonadotropina coriónica. Esa es la de la prueba de embarazo. Y esa se puede medir tanto cualitativamente como en las pruebas de embarazo, como cuantitativamente, que me dicen literalmente en qué cantidad está, en qué concentración está, y me dicen cómo se comporta con el paso de los días. No voy a enfatizar mucho en eso, solo decir que la mola no se comporta como el embarazo normal, sino al doble, al triple o hasta más de como sería en un embarazo normal, el aumento de la gonadotropina coriónica. Entonces, es una patología y Ah, ok, se gracias. registra ahí. Gracias.
bueno, ya que intervine, para resaltar una cosita, la fórmula obstétrica tiene uso en dos momentos, bueno, en tres momentos de la historia clínica en gineco, ¿no? Esto no es para la historia clínica de medicina interna ni de otras áreas ni de cirugía, no, esto es la historia clínica de gineco. Entonces, se usa, como muy bien dijo Meli, en antecedentes, pero también se usa en lo que es la enfermedad actual. O sea, siempre se pone la enfermedad actual porque normalmente, y esto es como para también lo práctico, nosotros vamos a estar presentando pacientes, ya sea en gineco o en el internado, vamos a estar presentando a los pacientes y hay que ser prácticos. Entonces, uno desde la enfermedad actual va diciendo cuántos embarazos ha tenido y todo, y todo, y todo. Y pues también en los diagnósticos. Entonces, son como esos tres momentos, ¿no? En los diagnósticos también se pone. ¿Qué pasa? Y voy a resaltarlo. Cuando decimos antecedentes, es lo de antes, no incluye el embarazo actual. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una paciente que al día de hoy está embarazada y este es su cuarto embarazo, en la enfermedad actual yo pongo G4, ¿sí? En la enfermedad actual, pero en antecedentes voy a poner G3, porque es antes del embarazo actual, es antecedentes, G3. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para cuando vayan a hacer sus historias que les toque ya en gineco, y también para los ejercicios prácticos que hagamos, por ejemplo, en el FORMS, si no estoy mal, está esa, ¿no? Una paciente que está en su cuarta gestación, pero ella, o sea, que hasta el momento, esta es la cuarta, vamos a tener en cuenta 3 gestaciones para la fórmula obstétrica, y dice que ha tenido 2 partos por cesárea, bueno, dice que todos sus partos han sido por cesárea, pero que no todos los embarazos llegaron a término, solamente 2, porque uno resultó en una pérdida gestacional, entonces se diría G3, C2, B2, o sea, vivos 2, y ella pues tuvo una pérdida gestacional que fue por encima de la semana 20, entonces no sería un aborto, sino sería un mortinato, entonces sería M1 para el ejercicio del FORMS. Ya puedes seguir, Meli, qué pena. No, tranquila, muchas gracias. Gracias a Camila por preguntar. Bueno, entonces, listo, esa parte por la fórmula obstétrica. Ahora, también es muy importante realmente registrar todas las estaciones previas que haya tenido la mamá, pero también es muy importante registrar la fecha de último parto porque eso nos va a indicar el periodo intergenésico de la mamá. El periodo intergenésico es ese intervalo entre un embarazo y otro que haya tenido la madre. Entonces, por ejemplo, lo que se dice y lo que debería ser recomendable es que una madre que haya tenido su embarazo no vuelva a quedar embarazada hasta dentro de 2 años posteriores al parto, pero que tampoco pase un tiempo mayor a 10 años, o sea, que ese intervalo sea mayor a 2 años y menor a 10 años. ¿Por qué es importante ese periodo intergenésico? Porque vamos a ver que también va a ser un periodo intergenésico muy corto o muy largo, va a ser un factor de riesgo para ciertas patologías. Entre ellas, por ejemplo, está la preeclampsia. Entonces, siempre tenerlo muy en cuenta. Y de hecho, siempre que la mamá esté como en sus últimos meses de embarazo, sus últimos controles prenatales, también es algo que uno le puede hacer la especificación y que es muy importante que uno lo haga. Recomendarle que no quede embarazada dentro de los próximos 2 años, y es por eso es que uno le va a enviar métodos de planificación de larga data, como por ejemplo las barras, por ejemplo el DIU de cobre, pero pues son cosas que vamos a profundizar más adelante, pero tenerlo en cuenta desde ahora, que es una recomendación que se da de forma abierta porque es muy importante que ese periodo no sea ni muy corto ni muy largo. Ahora, como les decía, además de esa fecha de último parto, es muy importante registrar todos los embarazos anteriores y estas características de esos embarazos anteriores. La fecha en la que fue no tiene que ser exacta y de igual manera ya se la aprenden de esa manera porque es la fecha de cumpleaños de sus hijos. Principalmente es el año, pero sin embargo pues se puede colocar completa, el peso al nacer que tuvo cada gestación, las complicaciones que pues, se pudieron haber presentado y el sexo de cada niño. Porque es importante lo de las complicaciones, más que todo se van a ver 2 tipos de complicaciones que son muy importantes y es donde nos vamos a empezar a introducir en todo lo que son las variables trazadoras de riesgo, ya que tenemos que tener en cuenta que son patologías muy comunes en las mamás y que van a, digamos, a predisponer a cierta mortalidad y a cierta morbilidad. Entre las patologías perinatales tenemos la prematurez o los embarazos pretérmino, el bajo peso al nacer y el RCIU, que es la restricción del crecimiento intrauterino.
Entre las patologías del embarazo, o sea, de la madre que puede presentar, está la preeclampsia, la diabetes gestacional y la hemorragia postparto. Sin embargo, tenemos otras como el riesgo biopsicosocial, el riesgo de seroconversión para toxoplasma, que vamos a ir andando más adelante y más que todo en la parte de control prenatal. Y bueno, porque es importante tener en cuenta las complicaciones que haya tenido la madre en sus anteriores embarazos, es por el hecho de que todo en obstetricia tiende a repetirse. Una mamá que tuvo preeclampsia en un anterior embarazo es muy posible y tiene un riesgo muy alto de que vuelva a tener preeclampsia en su actual embarazo. Lo mismo con una mamá que haya tenido un parto pretérmino, una mamá que haya tenido antecedentes de infecciones urinarias a repetición, por lo mismo de los partos pretérminos, una mamá que tenga insuficiencia cervical, que es un cervix muy corto, que no es capaz de soportar el embarazo, también es muy importante. O sea, tenemos que registrar absolutamente todo y siempre estarlo preguntando. Eso por ese lado. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Meli. Entonces, por ejemplo, si el antecedente no es como tal del embarazo, sino del parto, digamos que tuvo hemorragia postparto o que el bebé tuvo una sepsis neonatal, ¿eso también tiene riesgo de repetir? Eso también es súper importante. Más que todo lo de hemorragia postparto, pero sí, también se tiene que registrar, porque da cierto riesgo para el actual embarazo. Lo de la sepsis, probablemente también por el hecho de que muchas veces se relacione con infecciones intraparto que puede haber tenido la madre. Exacto, sí. Por ejemplo, la colonización por el estreptococo del grupo B, eso también nos dice de una vez que o sea, si tuvieron un antecedente de sepsis neonatal, nos dice de una vez que probablemente la madre esté colonizada. Y entonces, si no intervenimos eso, vamos a terminar otra vez con una sepsis neonatal o con otras complicaciones relacionadas. Sí, listo. ¿Alguna pregunta acá? Eso es como súper importante. No, listo. Bueno. Ahora, otra parte importante de los antecedentes obstétricos son los controles prenatales del actual embarazo. Es muy importante, la mamá siempre, y se le va a pedir que tenga su carpeta de controles prenatales ordenadita, de tal manera que podamos ver el carnet de control prenatal en el cual van a estar registrando siempre mes a mes la semana en la que se hizo el control prenatal, el registro de la altura uterina en esa semana, la presión arterial muy importante porque ahí vamos a empezar a identificar patologías como una hipertensión crónica en la mamá o una posible preeclampsia, y el peso de la madre. Lo mismo porque también podemos empezar a identificar que la mamá pueda tener un aumento de peso no adecuado para su embarazo, para el desarrollo de su embarazo. Entonces vamos a tener, como les digo, ese carnet de controles prenatales, pero también vamos a tener ahí registrados los laboratorios durante todos los embarazos y las ecografías, ¿sí? Entonces, esa para la parte de la carpeta, pero como les digo, los controles prenatales en la parte de antecedentes, tenemos que escribir la fecha en la que inició la mamá, específicamente la semana en la que inició. Muchas mamás empiezan un control prenatal tardío, lo ideal es que lo empiecen desde el primer trimestre, desde el momento en que se encuentran, desde que se enteran de que están embarazadas, desde las primeras semanas, el número de controles prenatales que lleva hasta el momento, que tienden a ser más o menos 8, y con qué persona, con qué profesional, perdón, ha estado desarrollando sus controles prenatales. Puede ser con médico general, enfermera, ginecólogo, perinatólogo, o puede ser con, o sea, realmente quién da cada control prenatal va a depender de, como nos vamos a dar cuenta posteriormente en la charla de control prenatal, va a depender de el momento del embarazo, qué profesional va a darlo. Al inicio tienden a ser médicos generales, enfermera, pero más al final del embarazo, ginecólogos y perinatólogos. Pero como vamos a dar cuenta también, mamás con ciertas condiciones especiales, desde el inicio van a tener controles prenatales ya con ginecólogos y perinatólogos, pero esas cositas a ahondar más adelante. Ahora, respecto a los laboratorios, también vamos a registrar en los antecedentes la fecha en que se realizó el laboratorio, la semana en la que correspondía y cuál fue el resultado. Los laboratorios más importantes, que los voy a dar en forma general, pero realmente van a depender del trimestre de embarazo en el que se encuentre la mamá, que se van a mandar ciertos laboratorios, pero para no andar tanto en eso ahorita porque es algo más a detalle
y un poquito más largo, vamos a tener en cuenta que la mamá siempre debe tener un hemograma, porque vamos a ver, va a ser predictor para presencia de anemia, la hemoclasificación, el tipo de sangre que sea la mamá, serología, IgG para rubeola, que es para chequear si está o no vacunada, IgG para Chagas, dependiendo si es zona endémica, prueba rápida de VIH, IgG e IgM de toxoplasma, PCR para sífilis y anticuerpos para hepatitis Ese B. es antígeno de superficie. Sí, antígeno de superficie para hepatitis B. Y gota gruesa para malaria, también dependiendo si la mamá se encuentra en zona endémica. Vamos a tener en el hospital, se van a dar cuenta que siempre están hablando de un perfil epidemiológico, el cual debe estar siempre actualizado, y son 3 laboratorios. La PCR para sífilis, que debe ser menor a 21 días desde el momento en que se revisó, o sea, debe estar siempre, debe ser un resultado que haya sido hace 21 días máximo. La prueba rápida para VIH, que tiene que tener un periodo desde el que fue tomado de un mes, y la IgG e IgM para toxoplasma, la IgM para toxoplasma en caso de que al inicio del embarazo la mamá haya salido con IgG e IgM negativa, se hace un control mensual con IgM toxoplasma. Entonces van a ser esos 3 laboratorios: toxoplasma, sífilis y VIH, que siempre tenemos que tener actualizados. Pero en general todos estos laboratorios se van a pedir, solamente que esos, como les digo, van a ser aquellos que se van a tener que pedir de forma regular. También tener en cuenta que la mamá debe tener su urocultivo en su carpeta, su glicemia y su curva de tolerancia para la glucosa, que también son dependiendo del trimestre de embarazo, y su cultivo rectovaginal, que ya va a ser un laboratorio que vamos a necesitar en el caso de parto vaginal, ya cuando se encuentran en las últimas semanas de embarazo las mamás. ¿Aquí alguna pregunta? Lamento si me revolví un poquito en la parte de los laboratorios, pero quedó claro lo del perfil epidemiológico. Solo un poquito, es que sí fue un poquito confuso lo de la PTR y lo del VIH. Entonces, solo para aclarar, no es que entonces cada 21 días yo le voy a mandar a la mamá PTR y cada mes le voy a mandar VIH. Lo que pasa es que yo se los mando trimestral, pero cuando la mamá ya me llega el parto, yo tengo que mirar de cuándo tengo la última PTR, de cuándo tengo la última VIH. Entonces, por ejemplo, en el caso de la PTR, hay doctores que dicen, no, el último mes, pero lo correcto es de que sea de los últimos 21 días para yo estar tranquila y segura de que no se me va a infectar ese niño. Y el VIH también, ahí sí no recuerdo si es del último mes o de los últimos 3 meses, pero digamos que también va por ese lado que uno tiene que tenerlo antes del parto, mirar de cuándo es. Y lo de la IgM, IgG, entonces si uno hace eso al inicio del embarazo y ya en la mayoría de los casos sale la IgG positiva, la IgM negativa y yo ya, listo, sigo y no vuelvo a pensar en toxo. Pero es en las que tienen riesgo, que yo le tengo riesgo de seroconversión, que ¿qué es eso? Que le sale ambas negativas, o sea, esa paciente no tiene ahorita, pero tampoco no ha tenido, entonces no está protegida. Entonces, como ella no está protegida, yo le mando control mensual de eso. Ahí como para aclararlo. Listo, muchas gracias. Bueno, y también tener en cuenta las ecografías de la madre, revisar, de la misma manera vamos a registrar la fecha, la semana en la que correspondía y el resultado. De resultado vamos a tener en cuenta más que todo el peso que registra la ecografía. En el caso de la primera ecografía se va a ver, por ejemplo, el sexo del producto. También se tiene que tener en cuenta la implantación de la placenta, la posición del feto. Esto más que todo es importante para las últimas ecografías, pero para las últimas ecografías ya que va a relacionarse con el momento del parto, pero son datos más que todo a gran escala porque las ecografías realmente describen muchísimas cosas. Y generalmente son 3 ecografías, una por cada trimestre, pero dependiendo de si la madre tiene algunos riesgos o no, van a ser más de 3 ecografías. De igual manera, va a ser un tipo de ecografía para cada trimestre y para ciertas semanas específicas, pero van a ser cosas que vamos a andar más adelante. Bueno, y acá, bueno, para resaltar
por último, como les dije, todos los antecedentes de la mamá son importantes, todos hay que registrarlos, pero también es muy importante en la parte de antecedentes farmacológicos, además de preguntar los medicamentos que ya de por sí tomaba la mamá, preguntarle si se está tomando sus micronutrientes, como sería el hierro y el calcio. Siempre es súper importante indagar por ello. Y en la parte también para verlo del riesgo biopsicosocial, preguntar por los antecedentes socioeconómicos, dónde vive, con cuántas personas vive. También ahí se puede preguntar si se siente apoyada en su embarazo, ese tipo de cosas. Pero como les digo, siempre se revisan todos los antecedentes totales de la mamá. Señora. Oye, qué Dime. pena, mi pregunta, Sí. es que no me quedó claro algo del periodo intergenésico. Sí. Este periodo es entre la fecha del último parto y pues el inicio de un nuevo embarazo, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, por ejemplo, si la mamá el día de hoy está embarazada y su último parto fue, digamos, el 23 de junio del año pasado, su periodo intergenésico es súper corto, o sea, es básicamente de un año, eso da demasiado riesgo, ¿sí? Es desde el momento del anterior parto hasta el actual embarazo. Ah, ok, era eso, gracias. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, y como les digo, la parte de control prenatal realmente es un tema súper interesante y es súper chévere de revisar, y además porque tiene esta forma metódica de seguimiento, pero son cositas que vamos a ahondar y por lo cual requiere una charla específica para eso. Entonces, yo sé que en este momento tienen muchas preguntas al respecto, si de igual manera tienen una, desde ya la pueden hacer, pero son cositas que podemos ver en una charla en específico. Pero si alguno tiene alguna pregunta, por favor hágala. O todo claro en esta parte. Listo. Tomar el silencio como un todo claro. Bueno, ahora vamos a irnos al examen físico. Como les mencioné y lo vuelvo a recalcar, se hace examen físico completo porque la mamá antes de ser mamá es una mujer y es una persona, pero vamos a resaltar las cosas más importantes del examen físico en la parte de obstetricia. Entre ellas está la medición de la altura uterina, que tiene cierta técnica para hacerse porque si no pueden salir resultados como equívocos. Entonces básicamente vamos a tomar un metro, vamos a medir del borde superior de la sínfisis del pubis, que vamos a poder palpar y que obviamente está en la parte del pubis de la madre, por lo cual vamos a pedirle que se baje normalmente la ropa interior hasta poderle palpar ese punto. Hay que hacerlo con cuidado porque este punto es un poco doloroso para la madre y puede generar molestia, y pues para cualquier mujer es doloroso, entonces hay que ser delicadas. Y se va a colocar en ese punto y luego se va a llevar el metro por toda la línea media hasta palpar el fondo uterino, ¿sí? Y ahí vamos a colocar la manito y vamos a decir cuántos centímetros tiene la altura uterina de la madre. Ahorita les vamos a hacer un video donde se ve un poquito más esto y cómo sería la técnica. También es importante tener en cuenta la altura uterina, como les dije, se registra en la carpeta de controles prenatales, y es importante porque de esta manera vamos a ver la curva de crecimiento de la altura uterina. De tal manera que el útero crece 1 centímetro cada semana hasta la semana 28, y después de la semana 28 crece 0,5 centímetros hasta el final del embarazo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una madre que tenga 28 semanas y su altura uterina sea 28, va a estar normal, pero una madre que tenga 28 semanas y su altura uterina sea de 22 centímetros, eso ya va a ser algo alterado y lo vamos a tener que tener en cuenta y analizar, porque no se puede estar predisponiendo a una posible restricción de crecimiento uterino, por ejemplo. Entonces, es un parámetro muy importante a tener en cuenta. Bueno, el examen físico. Seguimos con la parte de las maniobras del Leopold, que se hacen hasta después de la semana 28 de gestación, porque antes de eso realmente no vamos a ser capaces de ubicar de forma, o sea, ubicar con nuestras propias manos la posición del bebé, porque está muy pequeñito, entonces lo vamos a hacer después de la semana 28. No voy a andar tanto en esto porque se va a ver como una clase donde se va a detallar más, pero pues de forma general son 4 maniobras.
La primera maniobra va a ser más que todo para palpar el fondo uterino. La segunda maniobra va a ser con nuestras dos manos. Podemos ver la imagen B de aquí. Vamos a palpar como, intentar palpar el bebé de tal manera que también vamos a ir reconociendo dónde está su dorso y dónde están sus partes fetales. Nos vamos a dar cuenta porque el dorso va a ser una parte más uniforme del bebé, mientras que las partes fetales van a ser irregulares, ya que pues probablemente sean patitas, nada, manitos, cabeza. La tercera maniobra nos va a ayudar más que todo para la presentación fetal, que va a ser tocar la parte inferior del abdomen de la madre y poder sentir su cabecita, en caso de que el bebé esté cefálico, o sus piernitas, en caso de que esté pélvico. Y la cuarta maniobra nos va a servir para ver el encajamiento fetal, que es si el bebé, cómo está su descenso en el conducto del parto, que nos va a ayudar más que todo para el final del embarazo. Sin embargo, todas estas maniobras se hacen para poder, o sea, en todas las maniobras, al final vamos a poder definir 3 características: la situación fetal, la posición fetal y la presentación fetal. ¿Por qué hago esta obviedad? Porque no es que una maniobra en específico resulte en definirnos cierta característica en específico, no, porque en cada una de estas vamos a sentir vamos a sentir de a poquito cómo está ubicado el bebé. Entonces, para que lo tengan en cuenta ya desde ahora, la situación fetal es la relación entre el eje longitudinal del feto respecto al de la madre. Es básicamente ver si el feto está longitudinal, es decir, como vertical, transversal, es decir, como horizontal, y oblicuo, pues si está oblicuo. La posición fetal es la orientación de la presentación, es decir, del feto respecto a la pelvis materna. Vamos a ubicar más que todo el dorso, hacia qué lado se encuentra el feto. Si su dorso es derecho, si es izquierdo, si es anterior o si es posterior. Y como les digo, vamos a sentir el dorso más que todo porque es esta zona más uniforme y durita en la barriga de la madre. También está la presentación fetal, que es la parte del feto que se exhibe o está más avanzada dentro del conducto del parto. Entonces, el feto puede estar cefálico, que es lo ideal y lo que siempre se va a preferir para un parto vaginal. Sin embargo, pues también puede estar pélvico y de hombros. Que bueno, hay que hacer la aclaración que no porque no esté cefálico significa que sea para cesárea, ¿no? Pero pues lo más común y lo que más preferible es que sea cefálico. Entonces, por ejemplo, en el caso de la imagen que les estoy mostrando, podemos ver que el feto está longitudinal, dorso derecho y cefálico, ¿sí? Podemos ver esas características ya de entradita. Y hoy el encajamiento claramente no lo podemos ver porque es algo que se va a palpar o se va a sentir directamente, o sea que solo uno haciéndolo lo puede percibir. Y es qué tan fácil o qué tan difícil es poder mover la presentación, mover el feto hacia arriba desde la parte inferior hacia una ascendente. ¿Alguna pregunta acá? Súper claro. Listo. Igual como les digo, hay un video al final. Bueno. Ahora, algo también muy importante que ya había mencionado Ana, y es la actividad uterina y las características que hay que describir en la actividad uterina. Entonces, esto se va a describir más que todo cuando la paciente entra en trabajo de parto. Sin embargo, siempre que estemos viendo a una mamá, podemos ver cómo está su actividad uterina, si tiene o no contracciones y cómo son estas. Entonces, siempre hay 3 características que se van a mencionar, que son la frecuencia de las contracciones en 10 minutos, que simplemente vamos a colocar nuestra palma encima del abdomen de la madre y registrar en 10 minutos cuántas contracciones contamos. ¿Y cómo vamos a reconocer una contracción? Porque normalmente el útero de la madre está relajado y es blandito. Durante las contracciones se va a poner muy duro y muy tenso. Entonces nos vamos a dar cuenta porque de la nada el útero va a ser muy duro. Lo digo porque no solamente las contracciones son dolorosas, no vamos a percibirlo ya de entrada con que la madre haga gestos de dolor o grite o lo que sea. No va a ser de esta manera porque muchas veces, y dependiendo del umbral de dolor de la madre, son indoloras o para algunas madres no se sienten cáncer. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta cómo se siente una contracción. Y como les digo, esta sensación de que el útero se vuelve muy duro y contraído.
Entonces, frecuencia en 10 minutos. La intensidad es si es una intensidad leve, moderada o fuerte de la contracción, que eso, como les digo, ya es un poquito más subjetivo. Sin embargo, pues estos parámetros se van a ver de mejor manera en los monitoreos, ya con un aparatico que se coloca en el abdomen, que nos van a registrar exactamente cómo son esas características, pero es muy importante que semiológicamente nosotros seamos capaces de identificarlos o desarrollemos la capacidad de identificarlos. Y la duración en segundos de cada contracción, cuánto dura cada contracción mientras se mantiene. Entonces son estas 6 características súper, súper importantes. ¿Alguna pregunta en esta diapositiva o todo claro? Recordar que la duración de la contracción no se registra en el momento en que la mamá le diga, ay, me empezó a doler, y entonces la paciente dice, me duele, y yo le pongo la mano y cuento, no. Por eso yo le tengo que tener esa manito ahí puesta 10 minutos a la mamá en la panza, ¿sí? Y le tengo ahí la mano puesta y yo siento que empieza la contracción antes de que la mamá diga me duele. Y ya cuando uno empieza a hacerlo, uno se da cuenta que es verdad. Uno tiene la manito ahí y uno siente que empezó a apretarse la panza y uno mira a la mamá y ella tiene cara de que nada está pasando. Uno empieza a contar el tiempo con el cronómetro y a los 5 o 10 segundos de que empezó es que ella le dice, ay, ahí me está doliendo. Y muchas veces ella dice, ya me pasó. Y uno dice, no, esta pancita todavía está apretadita. Entonces, y ahí luego uno sí siente que ya se relajó completamente. Entonces, hay que recordar que el examen físico no solamente es coger máquinas y registrar las cosas, sino que uno lo hace, ¿no? Sí, exacto. Ahora el tacto vaginal, muy importante siempre, siempre, siempre para el examen físico de cualquier mujer. Sin embargo, digamos que en el tacto vaginal de una mujer embarazada hay cositas también para tener en cuenta. Básicamente el tacto vaginal lo vamos a usar para evaluar tanto la parte externa, los genitales externos de una mujer, como para evaluar pues, su cuello. En el caso del cuello queremos ver ciertas características en lo que tiene que ver con su embarazo. Entre ellos está la posición del cuello. Vamos a tener cuellos anteriores, intermedios o posteriores. La consistencia del cuello, si se encuentra blando o duro, muy importante para el desarrollo del trabajo de parto. La dilatación y el borramiento, que son 2 características fundamentales porque van a ser súper importantes para significar los cambios de apertura y acortamiento del cérvix, que se van a iniciar básicamente cuando la mamá empieza a tener contracciones efectivas con las que realmente está progresando en su trabajo de parto. Entonces la dilatación, vamos a hablar de dilatación respecto a la apertura del cuello, cuántos dedos somos capaces de introducir, y cuando digamos seamos capaces de introducir 2, qué tanto podemos abrir esos dedos, y tenemos que la dilatación puede ir de 0 a 10, siendo 10 centímetros el momento en el que decimos ya está ideal para el parto. Pero también tenemos que tener en cuenta el borramiento, que es el acortamiento de la longitud del cuello, y esto se habla en términos de porcentajes. Estas 2 características son muy subjetivas por parte del evaluador, o sea, realmente muy subjetivas, porque, por ejemplo, el borramiento que se expresa en porcentaje, ¿cómo vamos a saber exactamente en qué porcentaje está el cuello? Realmente nos vamos a dar cuenta y vamos a empezar a identificar más o menos después de que ya hayamos como hecho el tacto de muchas mujeres embarazadas en muchos periodos del trabajo de parto, que vamos a poder decir, no, pues yo siento que esta madre tiene tantos centímetros de dilatación y tanto porcentaje de borramiento. Pero como les digo, es muy subjetivo y son cosas que van a aprender simplemente con la práctica. Vuelvo a recalcar que una dilatación de 10 centímetros y un borramiento de 100% es lo que se quiere para un parto vaginal. Sin embargo, vamos a darnos cuenta más detalladamente de esto cuando hablemos de los trabajos cuando hablemos de los periodos del trabajo de parto. Bueno, también durante el tracto vaginal se puede, digamos, que evaluar la estación en la que se encuentra el feto, que es la relación que existe entre el punto más avanzado de la presentación hasta una línea imaginaria que vamos a trazar entre las 2 espinas ciáticas. Las 2 espinas ciáticas como tal van a definir la estación 0 o cuando el feto se encuentra encajado. Antes de esta línea imaginaria vamos a tener la estación -1, -2 y -3.
¿sí? Que es cuando el feto está flotante. Y debajo de esta línea imaginaria tenemos la estación +1, +2 y +3. Y después de la estación +3 ya sería básicamente cuando el feto sale del canal de parto y se da a luz. Sin embargo, cada uno de esos numeritos va a tener como una línea de referencia en la pelvis de la madre que vamos a como profundizar más adelante. Y también tenemos que ver el estado de las membranas de la madre, si se encuentran íntegras o rotas. También muy importantes porque, por ejemplo, una ruptura prematura de membranas va a tener una gran predisposición a infecciones para el feto. Y pues también unas membranas que se rompen en el momento en que tienen que romperse están como dirigiendo a un posible parto inminente o en las próximas horas. Y listo. Bueno, ¿alguna pregunta acá antes de seguir con la última diapositiva? Todo súper bien. Bueno, listo. Hay otras cosas que también se evalúan, como son la auscultación de la fetocardia, súper importante. La fetocardia va de 110 a 160, una fetocardia menor a 110 es una bradicardia fetal y una mayor a 160 es una taticardia fetal. Tenemos para esto que ver, tenemos que ubicar el dorso fetal, por eso es tan importante las maniobras de Leopold. Y podemos, digamos, determinarla a través de una campana de Pinart, que es un aparatico que realmente ya no se usa mucho, con nuestro fonendoscopio o con un Doppler fetal. Pero, sin embargo, siempre hay que acostumbrarnos a hacerlo con nuestro fonendoscopio, porque es como la forma más rudimentaria y la forma en la que realmente vamos a volvernos súper pros, siendo capaces de detectar la fetocardia. Y se hace normal como, digamos, definiríamos los latidos del corazón de una persona normal, que sería como contar cuántos latidos hay en un minuto. Obviamente va muchísimo más rápido y pues tenemos que ser capaces de seguir como su velocidad, entre comillas. También es muy importante la parte de la auscultación de la fetocardia a través del fonendoscopio y bueno, también a través del Doppler fetal, ser capaces de distinguir cuando estamos hablando de realmente la fetocardia y cuando nos estamos confundiendo con el pulso de la madre a través de alguna arteria uterina. Son cosas que se van a aprender también con la práctica, pero pues ya para que lo tengan en cuenta desde ahora, la fetocardia se siente más como un galope seco, como un galope de caballo un poquito más seco. Listo. También hay que tener en cuenta la especuloscopia, que también es fundamental en todo examen físico de cualquier mujer, pero digamos que en específico en la parte de obstetricia siempre se hace para cuando hay algún tipo de pérdida vaginal. Por ejemplo, que la madre haya dicho que está botando líquido o sangre, vamos a realizar una especuloscopia pues para revisar cómo es la salida a través del cervix. Y también está la pelvimetría, que se hace más que todo en el último mes de embarazo y vamos a hacerla para definir si la pelvis de una madre es adecuada o no para el parto vaginal. La ideal, digamos, es una pelvis ginecoide. Esto también se hace a través del tacto vaginal. Digamos que es un poquito más complicado hacer la pelvimetría, o sea, ya es como algo de experticia. Y además que es un poquito doloroso para la madre, pero es algo que si alguna vez tiene la oportunidad de hacer,